Bueno, yo creo que lo más importante, porque es justo y perfecto, ¿no? Un poco presentar lo que es el Uruguay. El Uruguay es el país menos poblado de toda América. Nosotros tenemos, de Sudamérica. Nosotros tenemos 3,5 millones de habitantes. No me acuerdo el nombre de todos, pero en general nos conocemos todos. Eso hace que sea un país muy particular en cuanto a el manejo de la salud. Uruguay tiene un sistema nacional de salud muy fuerte, y ha encarado, para darles un ejemplo, ha encarado esta pandemia a través de ese sistema de salud, y en principio y por ahora lo tenemos bastante bien controlado. El día de ayer hubieron 10 enfermos en todo el país nuevos. Nosotros hasta el día de hoy tenemos 42 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. Y esto particularmente es porque el sistema de atención nuestro es un sistema de atención un poco diferente a lo que yo estoy viendo que es en la región. Cuando una persona se enferma, tiene que llamar al centro, al SINAE, que es el Sistema Nacional de Emergencias, y directamente le mandan médicos a su casa. Primero le hacen una entrevista, el paciente no va al centro hospitalario, o sea, el sistema va hacia el paciente. Y además, yo le decía a Plutarco, Uruguay es un país altamente tecnificado, muy comunicado, no tenemos alturas, o sea que prácticamente el 100% del territorio tiene cobertura vía teléfono, y hay un programa que manejamos todos los uruguayos que nos indica si estuvimos cerca de una persona que tuvo COVID y automáticamente el sistema nos avisa. A mí todavía no me ha avisado nunca, pero algunas personas que yo conozco sí las han avisado, y bueno, quedamos en cuarentena. No hay que olvidarse que tenemos fronteras terrestres con Brasil, eso es un gran problema, porque Brasil no tiene ningún protocolo uniformizado, Uruguay sí lo tiene, pero de cualquier manera lo estamos controlando. Esto quiero decir un poco como pintura de lo que es Uruguay. En cuanto a lo que es la presentación, que bueno, Plutarco me pidió que yo hiciera una propuesta de presentación, y creo que todos nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida como profesionales, con que la definición del programa médico arquitectónico generalmente nos viene hecho, y tenemos muy poca participación, salvo la posibilidad de opinar con respecto al programa. Estos dos ejemplos que voy a poner yo son ejemplos que salieron de nuestra consultora, o sea, los clientes nos consultaron en principio en un acercamiento inicial de cómo entendíamos nosotros que debía ser el hospital que necesitábamos, y bueno, a partir de la experiencia, ya cuando empezamos con estos programas ya teníamos 30, 35 años de experiencia en salud, en programas, algunos muy grandes, los más grandes del Uruguay nosotros participamos, con mi socio, hoy ya en jubilado, pero participamos activamente. Eso nos dio una experiencia sobre todo del diálogo, porque es muy difícil, todos sabemos que es muy difícil hablar con el diálogo. Una vez el arquitecto Joe Gross decía, cuando viene el médico con un dibujo ya de lo que quiere, que eso nos ha pasado a todos, él decía, no, déjelo y vuelva, porque en realidad lo peor que pueden hacer es fijar la imagen de lo que es un proyecto, porque después que la tienen fijada, es muy difícil cambiársela. En principio, entonces, yo voy a basar esta exposición en dos ejemplos. Un primer ejemplo, bueno, esta es una frase que yo siempre uso, que es del arquitecto Julian Guadet, que es un arquitecto que escribió la enciclopedia, se podría decir, La Architecture, allá en el año 1898. Yo soy el sexto arquitecto en línea recta de mi familia, esto era de mi abuelo, este libro, y siempre remarqué esta frase: los hospitales perfectos del día de hoy son los hospitales que van a estar dentro de 20 años. Y los hospitales que necesitamos, los hospitales que tenemos hoy, son los hospitales que hubiéramos necesitado 20 años atrás. Este dinamismo que se da en la salud y que nosotros pensamos que es de hoy, no, es de siempre. Eso es lo que más, por eso traigo esta frase permanentemente cada vez que tengo la oportunidad de mencionarla. El ejemplo 1, entonces, es ampliación y reciclaje del sanatorio del SMI.
La elaboración del programa médico arquitectónico fue hecho por la empresa en la que yo trabajo, Hospitec Limitada, y la cual participamos con el arquitecto Enrique Lanza y con Germán El Sauria. Y el asesor en la ejecución del programa era el doctor Julio Espies, hoy fallecido. Esto es interesante porque Impasa, que era el sanatorio original, era el sanatorio de la élite montevideana. Cuando se funda por allá por el año 1949, que el Instituto Médico de Prevención y Asistencia Sociedad Anónima atendía a la gente más rica de todo el Uruguay. De todo el Uruguay. El Uruguay tiene del centro, que es Montevideo, que no es en el centro del Uruguay, sino que es en la periferia, hasta el norte, el punto más lejano son 600 kilómetros. Así que acá en este sanatorio de 57 camas, se atendía a la élite más rica de todo lo que era el Uruguay. Toda la tecnología de primera línea se desarrolló en este sanatorio. El sanatorio original, que fue creciendo, esta era la imagen de la fachada por allá por el año, que se construyó en el año 49, 50, que tenía un bloque quirúrgico con una internación quirúrgica, fíjense la pequeñez que tenía todo esto, eran todos camas individuales, una planta de internación ginecobstétrica, y bueno, ya por el año 74 ya había empezado a crecer en función de que la demanda empezaba a ser cada vez más grande por la incorporación de tecnología muy grande. Fíjense que cada uno de estos colores fueron intervenciones sucesivas que se fueron dando a lo largo de los años. Lo que está en color marrón claro era el sanatorio original, y cada una de estas incorporaciones en distintos colores fueron hechas en función del crecimiento del propio sanatorio, de prestaciones que se le fueron incorporando y de aumento de la plantilla asistencial. En el año 1999, el sistema no soportó el incremento grande que tenían los costos de la salud, porque habían incorporado demasiada tecnología, se habían tercerizado determinadas áreas, y evidentemente que no podían solventar los gastos que tenía la institución. Yo no sé cómo es en Colombia, en el Uruguay nosotros el 65% del presupuesto de los gastos de salud de un centro asistencial son los recursos humanos. Es muy grande, de muchísimo peso los recursos humanos, y donde el equilibrio se desarme un poquitito, ya tenemos un problema de desfinanciamiento. Y eso fue lo que le pasó a este sanatorio de Impasa. En el año 2013 se comienza la primera etapa de ampliación y refuncionalización. Por allá por el año 2009 nos contratan para hacer una evaluación. Ya habían pasado 2 o 3 consultoras tratando de reorganizar el sanatorio y no pudieron. Quedaron truncadas. Allá por el año 2013 nos llaman a nosotros para hacer una evaluación de lo que tenían y hacer un plan director general del sanatorio para reconvertir sus instalaciones y hacer un proyecto futuro que permitiera darle un nuevo ciclo de vida. Así que por el año 2013 comenzamos a hacer la etapa de ampliación y refuncionalización, que le incorporaba como primer paso 13.000 metros cuadrados al sanatorio en ese bloque que ven ahí a la derecha de color celeste. Hay una particularidad que tiene Montevideo, es una ciudad que si ustedes ponen, hay un punto central que es el obelisco de Montevideo. Si hacen un círculo de 2 kilómetros de radio con ese punto que es el obelisco, el 80% de las prestaciones de salud del Uruguay están concentradas ahí. Es una cosa bastante ridícula, pero es consecuencia de que, bueno, todo el mundo quiere estar cerca del centro mismo de comunicaciones que es Montevideo. Eso ha ido cambiando porque el interior del Uruguay ha ido mejorando sus áreas de prestación. Nosotros hemos participado muchísimo en el interior del Uruguay haciendo varios sanatorios, y bueno, actualmente la verdad que el Uruguay no está tan mal en cuanto a lo que es las plantas físicas de salud. El problema
como siempre subsiste, es el problema de la erradicación del recurso humano, ¿verdad? O sea, porque yo puedo tener las mejores instalaciones y los mejores equipos, pero sin recursos humanos no voy a lograr dar una buena atención. Bueno, esta es la planta de la primera etapa que se licitó en el año 2013. Es una primera visión que habíamos desarrollado en el cual usamos el 100% del terreno. Área libre prácticamente no queda nada, esto está enclaustrado en un área muy densamente edificada, y todos los terrenos linderos que están a este predio son terrenos que ya tienen ocupación y son tremendamente costosos. A la larga yo pienso que gradualmente esto se va a ir adquiriendo para incorporarlos a la edificación. Yo no sé cómo es tampoco en sus países, conseguir los permisos para construir este edificio, los permisos municipales tuvieron un costo de $1 millón. Solamente los permisos, acá no estamos hablando, no levantamos ningún ladrillo ni nada, lo que hicimos fue un papel enorme que decía se autoriza a construir. Eso salió $1 millón de derechos que son tremendamente caros para estas áreas. Y 4 años de gestiones que fueron bastante complejas. Bueno, la conversión de una idea, este era el exterior propuesto del sanatorio, fue muy difícil convencer la idea, sobre todo convencer a la municipalidad de dejarnos hacer este edificio. En esta zona se pueden construir solamente 4 pisos, y tuvimos que hacer una gestión bastante compleja como para poder construir los 8 pisos que tiene el área de internación. Porque además hay 2 niveles de diferencia entre una calle hacia la otra, y fue bastante complicado porque las normativas del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Montevideo es bastante exigente en cuanto a este tipo de desarrollos. Este es el exterior, en realidad no es la actualidad, esto tiene 4 meses, ya el frente ha cambiado porque se ha construido toda una calle enfrente, pero vea que derecho a la realidad hay una diferencia muy chica, ¿verdad? La perspectiva tiene unos 8 años y la foto tiene 3 o 4 meses. Bueno, la solución futura es, como yo les decía, en el año 2003 empezamos el área celeste, y el año que viene, una vez que termine, pues todo esto de la pandemia nos tiene tremendamente preocupados, vamos a comenzar a hacer esta edificación que está atrás, más las reformas en gran parte del edificio. O sea, uno de los problemas más grandes que siempre tuvo este edificio es que es tan compacto lo que está dentro que no podemos prácticamente intervenir en nada de lo que está dentro hasta que emigremos hacia el otro lado. Esa era parte del programa, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos que encontrar la manera de cómo hacer que el edificio pudiera transformarse sin parar nunca de funcionar. Esto es bastante complejo para esta institución porque hay servicios como la resonancia o la tomografía que trabajan los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y parar cualquiera de esos servicios implica un prejuicio económico bastante complejo, porque si nosotros cerramos el servicio, debíamos derivar a esa gente hacia otro centro asistencial, y eso es perder clientes, ¿verdad? O sea, es un tema bastante real, porque el cliente que pasa por el otro lado queda en el otro lado. Nadie quiere regalarle el cliente a otra institución. Pero sobre todo, además, los recursos humanos más calificados en determinadas áreas están en este edificio. La unidad de trasplante de médula ósea es la más calificada de todo el Uruguay. El resonador en aquel momento tenía a los recursos humanos más calificados, y que realmente era una referencia. Y como esto, varios servicios como el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, que fue un resultado del doctor Oreste Fiandra, que fue quien desarrolló los marcapasos cardíacos. El primero creo que fue un colombiano, pero el doctor Oreste Fiandra hizo un desarrollo muy grande, y Uruguay hoy es exportador de marcapasos cardíacos. Todos esos centros de referencia hoy están ubicados adentro de este sanatorio. Bueno, la planta resultante de lo que vemos acá, esto es el nivel de subsuelo, un área muy grande de imagenología, 2 resonadores, 5 angiógrafos, 2 tomógrafos, bueno, áreas
de procedimientos de invasión, cirugía de invasión mínima, y todo un área de consulta externa, que es lo que se ve en la parte superior a la izquierda. Esta es el área de planta baja, que tiene consulta externa, hay un área de emergencia, hasta que esto es una cosa bastante interesante, porque vamos aprendiendo en el día a día. La emergencia hospitalaria fue creciendo rápidamente en los últimos 10 años. Hay un uso abusivo de lo que es la emergencia hospitalaria, y mágicamente con el COVID se acabó el uso abusivo de la emergencia hospitalaria. O sea, todas las instituciones hacían emergencias cada vez más grandes. Nosotros recorríamos el mundo, veíamos que las emergencias no estaban tan atiborradas como las emergencias de los sanatorios de Uruguay. Bueno, y ahora con el COVID parece que se regulariza todo. Nadie quiere ir al hospital. Entonces la emergencia está cumpliendo realmente el fin que tiene que cumplir. Una emergencia hospitalaria, o sea que solamente van aquellos pacientes que tienen necesidad de ser atendidos en forma urgente. Es una cosa bastante interesante que estamos esperando a que se normalice toda la situación para hacer una investigación al respecto, porque vale la pena, por lo menos el aprendizaje que hemos podido tener acá en el Uruguay. Bueno, tenemos en el segundo piso, lo que se ve de violeta es la unidad de trasplantes de médula ósea. Tiene 4 burbujas, nosotros llamamos burbujas, son 4 unidades de aislados, tiene una alta producción para lo que es Uruguay, o sea, esta unidad está pensada para hacer 5 trasplantes al mes, ya con eso estaríamos satisfechos, más todo lo que hay en lo periférico. Lo que está en lo verde arriba es un centro de hemodiálisis con 30 puestos de hemodiálisis. Hay unidades de trabajo como son procedimientos como son la unidad de trasplante de médula ósea, cirugía cardíaca, hemodiálisis, toda la parte de cirugía neurológica, que están financiados por lo que en el Uruguay llamamos el Fondo Nacional de Recursos. O sea, todos los uruguayos se les retiene una parte del sueldo que va a parar a un fondo común, y ese fondo común financia los procedimientos de alta complejidad, pero lo financia para el más rico y el más pobre, o sea que en la práctica no importa el estado social o la categoría económica que tenga la persona, siempre van a parar a los mismos lugares. No hay muchos porque los tiene que aprobar el Fondo Nacional de Recursos, y realmente son áreas que están muy, muy controladas. Sobre todo hay estadísticas, porque la persona puede elegir a dónde quiere ir, y se le muestran las estadísticas de éxitos o no éxitos que tiene cada uno de sus centros. Bueno, los pisos de arriba vemos que en este centro hospitalario teníamos un área de internación, de cirugía ambulatoria, o cirugía de invasión mínima, que están ubicados en el subsuelo, y una parte de cirugía convencional y de altas prestaciones, que está ubicado en el segundo piso, que tiene 4 bloques quirúrgicos, y particularmente este es el centro más prestigioso de cirugía cardíaca. Entonces hay un área de cirugía cardíaca, con lo cual hay un par de bloques quirúrgicos que están vinculados con el área de recuperación post-cirugía cardíaca. Esos bloques tienen salas híbridas, y bueno, la verdad que es un paso que estamos pensando en dar en los próximos años. Ahora estamos abarcando estamos esperando que termine de definirse lo del COVID, para ver la inversión, cómo canalizarla para poder abordar esta nueva parte del programa. Bueno, para arriba vemos áreas de internación, ya hay muchas áreas que están habilitadas y en funcionamiento. Todas las proyecciones que hicimos en el año 2010 se están cumpliendo. Nosotros venimos monitorizando qué es lo que sucede con la proyección que hicimos, y el resultado de esa proyección, a ver si es cierto o no es cierto, y hasta ahora se ha cumplido todo. El resultado es un cliente tremendamente satisfecho, en ningún momento se vio defraudado, o se vio arrepentido de haber tomado decisiones
en función de lo que nosotros le recomendamos desde un principio. Y en general, cuando van a hacer algo en este momento, consultan, o sea, no vienen con la idea dibujada, sino que dicen, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cuál es el paso que sigue? Creo que esa es la parte más importante de un plan director, que tenga un buen programa médico arquitectónico, que se pueda desarrollar en el tiempo, que sea controlable y que sea medible, que es el caso de este programa. Bueno, acá vemos un área de internación, el área de internación Uruguay, lo máximo admitido para las habitaciones de internación, sea público o sea privado, son 2 camas por unidad de internación. Eso es una normativa. Yo pienso que la normativa tarde o temprano va a terminar en un porcentaje muy alto de camas individuales, porque el COVID lo ha demostrado, o sea, tener camas compartidas implica también poner en riesgo, en caso de pandemia, llámese COVID o llámese lo que quiera, poner en riesgo al paciente de todo lo que pase con el paciente que está al lado de él y sobre todo con el entorno del paciente que está al lado de él, familiares, etc. Bueno, esto es un área, antes de liberarse al uso, son áreas habilitadas, tremendamente luminosas. Hasta el día de hoy, la conformidad que hemos detectado es muy grande, tanto de los usuarios como de los pacientes. Creo que hoy los hospitales todos tienen una filosofía de hotelería que apunta a que el paciente se sienta en un estado confortable. Ustedes ven las vistas que hay desde las ventanas, a pesar de ser un área que está inserta en una trama urbana, muy densamente edificada, igual hay un contacto muy grande con lo que es exterior y con lo que es árboles y lo que es vistas hacia la naturaleza. La calle está todavía en construcción, o sea, no mandamos al macaquito que vuela esta semana, pero ya la calle está habilitada, pero ya ahí estábamos en el edificio habilitado. Ustedes ven claramente lo que es la parte nueva del edificio y la parte vieja del edificio, que bueno, que en los próximos 3 o 4 años va a tener una profunda modificación. Este es el área de acceso de emergencia. Y esto es un esquema, los esquemas de trabajo. Nosotros nos encontrábamos con una infraestructura preexistente que había que interconectar el edificio nuevo con el edificio viejo. La sala de máquinas era existente y no tenían una central de frío única, sino que había, bueno, el resultado de todo este crecimiento desorganizado, había más de 550, hay en este momento, más de 550 equipos de ventana, split, FACOIL, multi-split, y bueno, hay de todo. Nosotros estamos tratando de unificar todo en una central de agua helada, que podamos manejar los conceptos de aprovechamiento energético, la entalpía de la noche, tratar de acumular, y centralizamos también en un sistema de agua potable con tanques autolimpiantes que nos permiten dar una enorme calidad en cuanto a los suministros, tanto en la conservación energética como en el uso eficiente de todo lo que es el recurso de suministro de agua potable en calidad adecuada. Acá vemos el sistema de agua refrigerada. Estos son simplemente las canalizaciones de agua refrigerada hacia los puntos de mayor consumo. Fíjense la enorme densidad que hay en el último piso de abajo, porque ahí es donde hay mayor consumo de agua refrigerada. Falta todavía incorporar en esta parte del BIM, falta incorporar algún piso que otro, pero ya el grado de avance que tiene esto es bastante grande. Bueno, y por último, que para nosotros es una cosa bastante importante, está la distribución de gastos que tuvo el edificio una vez terminado. Nosotros, una de las particularidades que tenemos a nivel de consultora es costo inicial
y costo final iguales. O sea, la idea es costo adicional cero, tiempo adicional cero, y la calidad propuesta desde un principio. Desde que se empezó la obra hasta que se terminó la obra, la desviación del costo inicial fue de un 4,5%. De los costos originales a los costos finales fueron un 4,5%, con todos los cambios que naturalmente se dan a lo largo de un proyecto, ¿verdad? O sea, porque aparece tecnología nueva, aparecen cambios forzados, porque igual, aunque uno diga, proyecté muy bien el edificio, empiezan a haber falencias y empiezan a percatarse, uy, esta área no es como yo la pensaba, yo querría otra cosa más, o incorporan, en este caso, en este periodo, se incorporaron 3 angiógrafos nuevos, se incorporaron 2 tomógrafos nuevos y un resonador nuevo, o sea que todo eso hizo que los costos fueran cambiando. De cualquier manera estuvo bastante controlado. El ejemplo número 2, esto ya es una cosa particular, es un concurso internacional precio-proyecto de la Central de Servicios Médicos del Banco de Seguros del Estado. Esto fue por allá por el año 2013. La gestión del proyecto y la inversión la hizo la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es un organismo paraestatal manejado por el Estado, pero no es el Estado, que le encomendaron la construcción de un nuevo sanatorio para el Banco de Seguros del Estado. ¿Qué es el Banco de Seguros del Estado? Por ley, el único centro que puede dar cobertura médica a los problemas laborales es el Banco de Seguros del Estado. Ya por el año 1900, Uruguay, que estaba bastante cansado de que las compañías internacionales, sobre todo las inglesas, abusaran de lo que eran los seguros, monopolizó en el Estado todos los seguros. Por allá por el año 18, monopolizó en el Estado la mitad de los ferrocarriles y por el año 45 monopolizó el 100% de los ferrocarriles. Con lo de los ferrocarriles no fue tan bien la cosa, pero con el Banco de Seguros del Estado fue muy bien. Hace unos 10 años se abrieron los seguros también a compañías privadas para seguros de vivienda, seguros del hogar, seguros de automóviles, pero el monopolio de la atención del accidente laboral lo tiene el Estado. El centro, la Central de Servicios Médicos era un edificio muy viejo que ya no admitía ningún tipo de modificación. Era algo ubicado sí, en el centro mismo de Montevideo, en pleno, nosotros le llamamos 18 de julio y Julio Herrera, es el corazón de la complicación, dificultades para acceder a las ambulancias, imposibilidad de crecer, bueno, era una cosa realmente espantosa. Así que por allá le piden a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que tiene una facilidad muy grande de manejo con respecto a este tipo de programas, que hiciera un programa y una licitación, concurso, precio-proyecto, para hacer un nuevo sanatorio. Pero, lógicamente, no tenía un programa médico arquitectónico. O sea que había que tener un programa médico arquitectónico para que el resultado no fuera un resultado negativo. Entonces, había como antecedentes la situación actual de la Central de Servicios Médicos en aquella época, resultado de múltiples reformas y adaptaciones. El estudio realizado por la Corporación Nacional del Desarrollo en el año 2012, ellos habían hecho un estudio y habían llegado a la conclusión de que, bueno, que necesitaban un hospital de 10.000 metros cuadrados y que iba a salir 15 millones de dólares. Ese era el resultado que les había dado la corporación. Y aparte, la Central de Servicios Médicos había hecho un pequeño estudio, pero que no era suficiente como para definir un programa, que se llamó El Hospital que Queremos, desarrollado por los propios usuarios de la central. Y por allá, llegamos nosotros a hacer una propuesta y nos contratan para coordinar la ejecución del programa médico arquitectónico y la estimación de las inversiones. En realidad, muchas veces, ¿por qué sucede que los hospitales tienen esa enorme cantidad de adicionales? Porque en realidad el que hace una inversión en un hospital generalmente
tiene la ilusión de que el hospital tiene que tener ese tamaño y va a salir esa plata, y sobre todo si es un tema político. Entonces, lo peor que puede haber es que la persona se engañe con lo que va a necesitar como hospital y con lo que le va a salir de eso que va a necesitar como hospital. Así que un poco nosotros, revisando todo lo que ellos necesitaban, y con los aspectos reglamentarios a cumplir, los decretos del Ministerio de Salud Pública, lo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo del Ministerio del Interior, bomberos, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Plan de Ordenamiento Territorial y las disposiciones complementarias de uso y costumbre para nosotros, que no son las del Uruguay. Nosotros acá recurrimos un poco a la experiencia de los congresos, de la IFE, de los congresos regionales, y le incorporamos un montón de conceptos que no forman parte de la normativa hoy, pero que seguramente que en un futuro van a formar parte de la normativa. Las fuentes de referencia eran experiencias locales, experiencias regionales e experiencias internacionales. Acá esto es importante porque definimos la diferencia entre regionales e internacionales, porque lo que pasa en la región es una visión muy particular, pero lo que pasa a nivel internacional muchas veces es mandatorio. Yo les pongo un ejemplo. Todos estamos acostumbrados a decir, ya no se hacen hospitales grandes, ya no se hacen hospitales en altura. Y yo siempre digo lo mismo, hay que avisarle a los americanos eso, porque siguen haciendo hospitales grandes y en altura. Y sobre todo hay que avisarles a los asiáticos, que ya no se hacen ni hospitales grandes ni hospitales en altura. O a los europeos, que ya no hacen. Digo, pues, nosotros cuando decimos, ya no se hacen hospitales grandes, para Europa un hospital grande es un hospital de más de 700 camas. Para Latinoamérica un hospital de más de 700 camas es un hospital gigante. Pero sin embargo, siguen habiendo ejemplos, uno los sigue viendo, ejemplos de hospitales de 2.000 camas, el Sanolab en Noruega, bueno, en Holanda uno ve hospitales de 2.000 camas, ¿verdad? Son hospitales gigantes y se siguen haciendo. Y referencia para los costos, ejemplos locales actuales, entonces era algo muy importante, o sea, pues, uno puede decir, bueno, ¿cuánto sale un hospital? Pero para decir cuánto sale un hospital uno tiene que tener claramente, los números los tiene que tener arriba de la mesa. Nosotros, al tener muchos hospitales en ese momento en ejecución, al tener varios hospitales en ese momento en ejecución, teníamos referencias reales actuales. Y también ejemplos regionales para ver cuáles eran las dispersiones que habían tenido en otros países. La metodología para desarrollar el programa, que era bastante más complejo, porque lo otro es privado y este es un hospital público, en el cual la intervención de muchas personas era necesaria, ¿verdad? Porque hay que involucrarlos. No, el peor enemigo que tiene un proyecto de un hospital es que alguien se sienta no involucrado en la decisión. Entonces, en esto había que involucrar a la gente. Entonces, bueno, en principio hicimos reuniones organizadas, multidisciplinarias, fueron 30 reuniones, 400 horas hombres de trabajo en conjunto, aparte de las horas de trabajo que hubo en la consultora para analizar los resultados, y con la participación de los representantes de cada área que integraba la Central de Servicios Médicos. Fuimos nosotros los que dijimos quiénes eran los que tenían que participar. Nosotros hicimos una selección de cada uno de los integrantes de las áreas centrales que debían de haber participado en las reuniones para comprometerlos. Eso también un poco la experiencia indica quiénes son y cuál es la forma de hacerlos participar. Sobre todo se grabaron todas las conversaciones, se transcribieron todas las conversaciones y se hicieron firmar todas las actas de resultados. Y de esa manera la gente se sintió involucrada y responsabilizada con lo que estaba. Bueno, la elaboración del programa preliminar de cada servicio con las siguientes particularidades, que fuera equilibrado y ajustado a las necesidades relevadas, fue revisado y aprobado por todos los representantes que participaron de las distintas reuniones, o sea, a todos se les mostró físicamente, o sea, se le pusieron múltiples ejemplos y se le mostró físicamente qué era lo que podían llegar a obtener, porque lo otro es, la gente a veces
el que no es arquitecto le es bastante difícil imaginarse qué es lo que le estamos proponiendo. Y sin embargo, acá nosotros le mostrábamos, en función de ejemplos que nosotros teníamos experiencia, cuáles eran las potenciales referencias que podían tener. Y muchos los conocían, esos centros, y decían, bueno, sí, ahí nos gustaría tal o cual otra cosa, y nosotros tratábamos de darle una respuesta a eso. Y después, lo que pidió, porque acá es un banco, ¿verdad? Y se maneja con criterios de banco. Querían, ya acá la gerencia del Banco de Seguros quería alternativas de programa, con metrajes y costos menores a los que surgieron del relevamiento de necesidades. Con una elaboración de un plan de avance de obras y un flujo de caja, porque acá ya estamos en la entidad financiera, acá es, yo tengo tanto dinero, ustedes me lo van a dar en tanto tiempo y tiene que salir tanto, no puede salir menos. O sea, el que oferta, nosotros no, nosotros éramos los reguladores de la propuesta. Una elaboración del plan de avance de obras y el flujo de caja, que participamos en conjunto con la corporación, y la etapa 5, que fue la elaboración de bases técnicas detalladas con especificaciones técnicas generales y particulares que permite realizar el anteproyecto y el pasaje al proyecto. Porque acá está lo otro, o sea, nosotros estábamos licitando un proyecto llave en mano, o sea, no era... viene la empresa y dijo, yo te voy a dar lo que a mí me parece que necesitas. No, no. Las empresas que se presentaban tenían que dar lo que nosotros pedíamos y con el costo que nosotros decíamos que tenía que salir. Bueno, y se hizo el llamado concurso de proyectos con precio incluido. Acá hay una cosa bastante interesante. Se compraron base 11 empresas, nacionales e internacionales. Se presentaron, yo me encargué de hacer la invitación a todas las personas conocidas a través del IFE para hacer para hacer la proyección a nivel internacional, que esto no quedara solamente en quienes leyeran los periódicos en el Uruguay. Se presentaron muchos profesionales de otros países, profesionales de realmente mucho prestigio, y bueno, algunas empresas constructoras inclusive hasta presentaron 2 o 3 proyectos. Con diferentes equipos, la misma empresa presentó 2 o 3 proyectos. Los componentes del programa tenían aspectos generales, particulares, características de las distintas áreas con la normativa vigente, características de los locales y las condiciones edilicias y de acondicionamiento. Lo interesante es que, como se les fijó el precio, las empresas empezaron a quejarse y decir, con ese dinero no podemos hacer el hospital. Entonces ahí se le pidió a la corporación que hiciera una reunión con todas las empresas, que yo iba a hacer la presentación del programa. Y bueno, fueron las empresas, no fueron los arquitectos, porque nadie quería vincular eso. Acá el instrumento concurso de arquitectura está regulado por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, es secreto el que participa, y se designan los tribunales además por un mecanismo muy especial. Así que se hizo la presentación a las empresas y las empresas empezaron a decir, bueno, sí, pero nosotros hicimos tal proyecto y no es así. Bueno, tal proyecto lo hicimos nosotros, así que nosotros sabemos si eso no es así. Y bueno, y hubo una pregunta de una empresa que fue la que cerró con el broche, y si se presenta solo una empresa, y yo les dije, bueno, esa empresa va a tirar cohetes, ya va a salir ganadora de primera, así que, bueno, se presentaron 9 proyectos. Realmente, de los 9 proyectos, 8 proyectos fueron premiados y fueron con mención. Un solo proyecto no tuvo mención. De los otros 9, de los otros 8 tuvieron menciones. El resultado fue realmente, fíjense, acá había como el directorio del Banco de Seguros nos pidió alternativas, nos dijo, bueno, ¿cuál es el mínimo tolerable que tendría el centro asistencial? Y nosotros dijimos 12.779 metros cuadrados. Había una propuesta inicial que nosotros les habíamos hecho como para que no regatearan, porque después empiezan los problemas, que esto es chico, que nos gustaba más. Bueno, al final, después inclusive, terminaron convenciéndose de que algunas propuestas que nosotros les hacíamos, que ellos no estaban dispuestos a asumir, después la terminaron haciendo, que fueron pequeños costos adicionales que tuvo. Pero los mínimos tolerables eran 12.780 metros cuadrados.
el proyecto ganador tenía 13.000 metros cuadrados. Y si los mínimos, el valor que iba a pagar la corporación era de 30.862.000 dólares. Ese es el valor de lo que la corporación pagó para el hospital terminado. O sea, el hospital no tuvo costos adicionales, no había posibilidades de costos adicionales. Fíjense, si esto será importante, simultáneamente a este emprendimiento y casi enfrente de este emprendimiento, se realizó por la propia corporación un edificio que se llamó el Antel Arena. El Antel Arena había un presupuesto inicial de 40 millones de dólares y hoy está discutido porque el Antel Arena salió más de 110 millones de dólares. Están enfrente. Es un área de polideportivo, de centro de espectáculos, que es del Estado, y fíjese que ese tuvo casi 2 veces y media el valor de presupuesto, y no tuvo adicionales de obra. El edificio está terminado y habilitado ya hace un año. Bueno, el proyecto ganador, excelente proyecto, fue ejecutado por Fábrica de Paisajes. Estos son los autores: Fabio Yerra, Marco Castañ, Javier Lanza y Diego Pérez. Y la ejecución de la obra, Stiller Sociedad Anónima, que tiene bastante experiencia en hacer hospitales. Esta es la propuesta original del proyecto. Como no tenían posibilidad de hacer adicionales, se cumplió a rajatabla lo que era el proyecto. Esta es la lámina número 1 de concurso. Yo lo que voy a mostrar son las láminas de concurso, o sea, que es lo que creo que vale la pena, pero el edificio, nosotros participamos en la etapa de elaboración del programa, participamos en la etapa de asesoramiento al tribunal de concurso, porque nosotros no formamos parte del tribunal de concurso, pero sí asesoramos al tribunal de concurso porque ellos tenían que saber si estaban cumpliendo o no las bases que habíamos hecho. Y nosotros participamos en el control del pasaje a proyecto, de que quien pasara a proyecto de lo que nosotros creíamos de que tenía que estar contenido. Estaba bastante bien definido todo, y bueno, y la empresa cumplió absolutamente con todo lo que pedíamos nosotros. O sea, tuvo que cumplir. Hubieron amagues de no hacer cosas. Estuvimos 5 meses revisando el proyecto hasta que por fin se aprobó el proyecto definitivo, que cumplía las condiciones que nosotros habíamos recomendado. Esto ya es el hospital terminado. Es muy... fíjense la perspectiva que vimos de concurso a la perspectiva, a la realidad que estamos viendo en este momento. Es un hospital de muy buen nivel. Estas son las plantas: la planta de subsuelo, que tiene un área de servicios. Como es un hospital de rehabilitación, acá estamos viendo un área de consulta externa con áreas el bloque quirúrgico y la emergencia. O sea, acá son 4 bloques quirúrgicos, un área de emergencia, y un área de diagnóstico que está vinculado a todo eso, de imagenología, que está ubicado todo en la planta baja. No es un hospital de tratamiento, es un hospital de emergencia, solamente resuelve a los pacientes que han tenido un accidente en su ámbito laboral. O sea, si un barco pesquero tiene un accidente, los marineros van a ir a atenderse acá. O si un policía, si un guardia de seguridad, cumpliendo su función de seguridad, es baleado, viene para acá, porque es un accidente de trabajo, ¿verdad? Y un área de recuperación muy importante, lo que ven en el plano de arriba, en el bloque que baja, esta zona que se ve acá, este es el área de recuperación, de recuperación física. Muchos jardines hay en estas áreas, son espacios enjardinados en los cuales los pacientes se recuperan en esos espacios enjardinados que están pensados para eso. Bueno, y acá tenemos también un área repetitiva de lo que es el área de consulta externa, el área de recuperación física y el área de internación en los 2 niveles ya superiores. Esta es un poco la vista del sanatorio, es una imagen. Acá era un predio vacío, había la posibilidad de la libertad de hacer la imagen que uno quisiera. El resultado es un resultado muy bien logrado, y vuelvo a insistir, hubo un primer premio, un segundo premio, un tercer premio y 6 menciones.
perdón, 5 menciones. Hubo un solo proyecto que no tuvo mención. Bueno, y como resumen general, lo que sí creo que es importante destacar, que los resultados siempre los hemos logrado en base a trabajo en equipo. No tratamos de excluir a nadie, porque el peor enemigo que tiene un proceso hospitalario para salir adelante es que la gente no se siente involucrada en el trabajo que le estamos dando como resultado. O sea, eso es condenar al fracaso a un centro hospitalario. Nosotros, ya les digo, en 40 años hemos tenido muchísimas experiencias y en general el resultado bueno siempre lo hemos conseguido involucrando a la gente. Bueno, no sé si yo como exposición creo que acá termino, quedo a disposición de quien quiera hacer alguna pregunta y yo se la pueda responder. Muchas gracias, Paco, muy amable por la exposición. Muy buenos los 2 ejemplos. ¿Quién tiene alguna pregunta para Paco? Plutarco 1, Viviana 2. Bueno, muy bien. Plutarco. Sí, se lo olvide, Sergio. Sergio también. Adelante, Plutarco, tiene el micrófono apagado. Que muchas gracias, Paco, y felicitaciones por su exposición. Me da pie para preguntarle, ¿sí me está oyendo? Sí. ¿No? No estaba oyendo, perdón. ¿Ya? Ahora sí. Adelante. Nuevamente, que mis felicitaciones por la exposición. Nos da pie para hacer análisis comparativos de lo que es una institución privada y una institución pública. Pero a propósito, quiero saber cuál es la diferencia en lo que tú expusiste entre la privada y la pública, por áreas, no por costos, sino por áreas o por servicios. ¿Cuáles tienen más servicio o cuáles tienen menos áreas? Son distintos, porque uno tiene el monopolio de la atención de los accidentes de trabajo. Y tiene determinado, por ejemplo, no tiene centro de tratamientos intensivos. Esa es la privada. No, el público. Esto no tiene porque contratan el centro de tratamientos intensivos, lo contratan en terceros. O sea, ellos tienen la libertad de hacer lo que necesitan, porque la especialización de determinadas patologías no la van a poder tener en todo el sanatorio. Entonces, por ejemplo, ya les digo, no tiene centro de tratamientos intensivos, cosa que en el otro estamos hablando de un centro que tiene 70 camas de tratamientos intensivos. Es totalmente distinto el tamaño también, o sea, estamos hablando de que el Banco de Seguros tiene 13.000 metros cuadrados y lo que es el SMI va a tener 39.000 metros cuadrados, con 380 camas en total de dotación. Pero bajo ese concepto quiere decir que las instituciones públicas u hospitales son las que propicia y las que desarrolla el gobierno nacional, departamental o regional, ¿sí? Y Nacional. las privadas están a cargo de las entidades, de las sociedades privadas. A ver, yo creo que es importante que entiendan esto. Nosotros tenemos un sistema de salud que se llama el FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, en la cual cada trabajador, cada uruguayo, y en particular los trabajadores, de su salario se les retiene una porción. El que gana poco se le retiene una porción pequeña, el que gana mucho se le retiene una porción grande. Los porcentajes son progresivos. Cuanto más gana, más grande es la porción, no directamente proporcional, es incremental. O sea, va desde nada hasta un determinado valor, no se le retiene nada, hasta el que gana más, que se le retiene casi el 25% para algunas áreas de la inversión, o sea, para el fondo de retiro y aparte para salud.
¿Eso qué habilita? A que cada persona, no importa el estatus social que tenga, si tiene trabajo, elija dónde quiere ir. O sea, una persona puede decir, yo elijo ir a un hospital público, porque me siento más cómodo en un hospital público. Y tiene todos los derechos en el hospital público que en el privado. Y el que va al privado puede decir, no, yo quiero atenderme a un sistema de medicina privada, como es medicina privada, o Sumun, o Blue Cross and Blue Shield, y se le paga la cuota que corresponde a la cápita, y esa persona paga la diferencia. O sea, ese es el sistema de salud nuestro. O sea que no hay diferencia en cuanto a lo que recibe el hospital público que lo que recibe el hospital privado. Pero eso quiere decir que un hospital público tiene las características de atender en forma integral todas las necesidades de la población Sí. en una institución o en varias instituciones referidas, o solamente atiende las patologías de acuerdo a la demanda en trabajo o en salud, o en la propia parte de salud. Porque veo que hay que creo que entonces no puede uno hacer un programa médico estandarizado. No cabe la palabra estandarizarlos allá. No. Los hospitales, por lo menos para la escala que tiene Uruguay, son trajes a medida. Los hospitales públicos tienen, los más complejos son los hospitales públicos, o sea, el hospital escuela, hospital de clínicas, que es el hospital más grande, es un hospital de 110.000 metros cuadrados, tiene todos los servicios que tiene el sanatorio de Impasa. Porque además en el primer lugar donde se desarrolla la tecnología es en los centros universitarios. O sea, primero se desarrolla en el centro universitario y después se expande hacia lo privado. Lo tradicional era se desarrollaba en el hospital de clínicas y después se aplicaba comercialmente en Impasa. Por eso la alta tecnología. Están a 2 cuadras uno del otro. Los profesores trabajaban de mañana en el hospital de clínicas y de tarde trabajaban en Impasa. Pero no, hoy los hospitales públicos tienen, digamos que tienen la misma, tienen servicios, los médicos son los mismos, y tienen servicios de las mismas prestaciones y cualidades que tienen los hospitales privados. Algunos tienen mejores todavía que los centros privados. Ya, bueno, gracias, Paco. Viviana, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es que tengo una inquietud. Yo soy ingeniera civil, no soy arquitecta. Pero cuando uno, por ejemplo, habla de áreas que dan áreas tolerables, ¿cómo tomaron ustedes la decisión? ¿Qué sesgaron? ¿Qué cortaron para decir, esta es el área óptima y por eso nos vamos por ahí? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuándo o cómo en todas estas charlas nunca he podido ver ningún diseño hospitalario, así sea para sanación mental, ni cualquier otra especialidad? ¿Por qué no hay áreas circulares casi? ¿Son muy costosas? No entendí la pregunta, si hay áreas circulares. No. De circulación. Fono abierto lo pueden ser. Yo digo, las formas circulares, ¿a lo que te refieres? Sí, ¿por qué no hay formas circulares? Siempre es todo recto. No se explica, o a mí, no sé cómo explicar por qué no hay áreas circulares como más recreativas en un hospital, si pueden ayudar a la sanación. Es una pregunta solo inquietante como ingeniera, no como arquitecta, porque no lo soy. A ver, vamos de a pregunta. La primera, en cuanto a las áreas recomendables, hay un área mínima que es el área normativa. O sea, el área normativa para el Ministerio de Salud Pública dice que la habitación tiene que tener tantos metros cuadrados. Nosotros entendemos que esa no es un área adecuada, que es un área demasiado chica. Entonces recomendamos de que se pusieran áreas mayores que lo que es el área normativa. Porque digo, ir a lo normativo, por eso si ustedes vemos el cuadro que yo expuse, hay un área mínima absoluta que nosotros recomendamos no incurran en esa área mínima absoluta, porque después los procedimientos no se pueden ejecutar bien. En cuanto a las formas, bueno, eso va de acuerdo a la creatividad del proyectista. Cuanto más experiencia tiene un proyectista, más libertad tiene en el momento de diseño.
Esto no son soluciones mecánicas los hospitales, son tremendamente complejos y son dificilísimos de organizar para que todo encaje. Hay hospitales que tienen forma circular, hay hospitales que tienen formas de la más diversas. Cuando uno empieza a analizar el espectro de hospitales que hay en el mundo, encuentra de todo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una tendencia a una trama hospitalaria de una dimensión específica, porque el diseñador se siente más cómodo, sobre todo cuando el diseñador permanentemente está haciendo el mismo tipo de proyectos, ¿verdad? Pero sí existen hospitales circulares, con formas. Gehry tiene hospitales que uno dice, ¿cómo se le ocurrió a este hombre hacer estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso va en la creatividad del arquitecto. Nosotros, Vale, gracias. yo les aclaro un tema, que tenemos un changüí tremendo. O sea, Uruguay tiene dos particularidades. Nosotros nos dedicamos a hacer vacas y a ser jugadores de fútbol, ¿verdad? Ustedes conocen a Uruguay más por los jugadores de fútbol quizás o por las vacas. Fíjense que Uruguay tiene 5 vacas por cada uruguayo. Argentina, que uno lo asocia más con la vaca, Argentina tiene 2 vacas por cada argentino. Pero esto lo digo en términos jocosos, pero ¿saben una cosa? Nosotros no tenemos. Yo le decía a Plutarco, el punto más alto de Uruguay mide 370 metros. No tenemos terremotos, no tenemos tsunamis, no tenemos inundaciones, no tenemos sequías, no tenemos huracanes, no tenemos tornados. Digo, cuando una ingeniera civil se hace la pregunta en el Uruguay, acá no hay ningún problema, no tenemos construcciones antisísmicas. Las libertades que tenemos en ese sentido son tremendas. Los costos son distintos, o sea, el impacto de la estructura en el costo del edificio es totalmente distinto en el Uruguay que en Colombia. Ana Zapata decía, bueno, yo me dedico a la parte de hospitales en vía de crisis. Acá la peor crisis que tenemos son las crisis políticas, digo, y eso no, el diseñador no puede hacer mucho contra las crisis políticas. Esto también fue un broma. Gracias. Gracias, Paco. Sergio, tienes la palabra. Paco Sergio González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Sergio? Mira, una pregunta un poquito complicada en nuestros diseños son las circulaciones que tienen que ver con movimiento de público, movimiento de personal médico y movimiento de lo más delicado que veo, que es todo el movimiento de desechos, de comidas, de ropa, etcétera, etcétera. Mi duda es la siguiente. Bueno, número uno, me imagino que están muy bien separados esas circulaciones. Y la número dos, en el tema de la pandemia, que se ha vuelto famosa, y una de las recomendaciones está precisamente en separar circulaciones para personas contaminadas de no contaminadas. En este proyecto, ¿cómo ves tú que se haya podido lograr esa separación de circulaciones? Y más aún con el tema de la pandemia. Separar las circulaciones en los hospitales al 100% yo a esta altura de la vida estoy convencido de que es imposible, por una simple razón. Cuando la persona entró al área de internación, ahí se comunica, en el mismo corredor se comunica el paciente con el visitante, con el médico, ¿verdad? O sea, llegar hasta el grado perfecto de separación es muy difícil. En el caso del Banco de Seguros no sé cómo hicieron, porque además, vuelvo a insistir, ahí no van pacientes con COVID, no es una enfermedad laboral. En el caso del SMI fue tremendamente fácil porque lo que se hizo es, determinados pisos solamente estaban destinados al COVID. Y se establecieron protocolos, en todo el Uruguay hay protocolos de asistencia dentro de los centros asistenciales que son muy estrictos. Y hay vigilantes permanentemente que están recorriendo los hospitales, y si adentro de un hospital ocurren falencias, se les sanciona. Hubo un caso de un centro asistencial que no cumplió los protocolos y produjo un foco de contaminación, y bueno, fue sancionado. La sanción más importante es que la gente sepa que eso se atiende ahí, porque como la gente tiene derecho de elegir el centro asistencial, enseguida dijo, bueno, no voy más a ese centro de salud. Eso es un costo económico tremendo. Pero
Yo estoy de acuerdo con el establecer circuitos de circulación. Tratamos de establecer circuitos de circulación. De los que yo mostré ahí, el más estricto de todos es el trasplante de médula ósea, ¿verdad? Porque Claro, sí, ahí los circuitos de circulación son absolutamente y estrictamente rigurosos. Ahí no hay vuelta, a todo el mundo que entra se cambia, se filtra, digo, pero en general en el hospital, después en el resto, en las policlínicas, sí, si ustedes fíjense que en uno de los dos ejemplos nosotros pedimos de que la circulación de las policlínicas fuera pacientes por un lado y médicos por el otro, y sin embargo, en el centro asistencial no hay una doble circulación en las policlínicas, porque el cliente en ese caso, la modalidad de trabajo que tiene el cliente es distinta. Digo, las modalidades también influyen mucho, o sea, uno podrá tratar de proponer y de imponer determinadas cosas, pero a veces la modalidad de trabajo del cliente hace que sea distinta las cosas. Y no nos olvidemos que hoy existe la robótica. Y sí. con la robótica todas estas cosas van a cambiar, ¿verdad? O sea, va a haber un robot encargado de hacer los movimientos en situaciones estrictamente controladas. No sé si queda respondida, Sergio, la pregunta. Bueno, ¿sabes qué me faltó? El movimiento de las basuras, que no sé si lo llames allá basuras o no. Sí, desperdicios, residuos, sí, sí, residuos. de residuos. Tú lo tienes, obviamente, y se intenta separar, o por protocolos es que se hace el movimiento por las circulaciones. No, basura, hay una normativa, nosotros participamos, yo personalmente participé activamente en el decreto que regula las basuras. Las basuras tienen que tener un lugar de estoqueo transitorio dentro del hospital, se tiene que segregar en el lugar de origen, y una vez segregado se canaliza en determinados contenedores herméticos a través del hospital hasta puntos de espera. Y en esos puntos de espera, después viene la basura que no está potencialmente contaminada, se le entrega al recolector municipal, y la basura que está potencialmente contaminada se le entrega a la institución que está habilitada, que son instituciones privadas, que están habilitadas para retirar el residuo. Eso está normatizado, tiene que tener un protocolo específico, tiene que ser aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, y bueno, y ser controlado. Uruguay, por ejemplo, tiene los hospitales libres de mercurio, hay un montón de condiciones que hemos tratado de organizar. Y no se incinera nada en el hospital, ¿no? No hay incinerador. No, está prohibido incinerar en los hospitales, está prohibido. No hay ningún hospital, hoy no queda ningún hospital que tenga etapa de incineración. El procedimiento, en general lo que se usa como procedimiento de disposición final es la reducción a través de esterilización. Hay otros puntos ahí que son bastante más complejos, que yo siempre digo lo mismo: por más que se esterilice el mercurio, sigue siendo mercurio, ¿verdad? Por más que se esterilice el cromo, va a seguir siendo cromo. Además, los niveles de esterilización que se logran a nivel de residuos siempre son tasas de reducción de 1 por 10 a la menos 5. No es una esterilización hospitalaria de 1 por 10 a la menos 6. Con lo cual, por más que yo diga, esterilizo ese 10 a la menos 5, en determinadas condiciones rápidamente empieza a proliferar rápidamente. Pero bueno, ese no es un tema mío, es un tema que está regulado y manejado, creo que bastante bien, por los organismos de disposición final. No son todos los puntos de recolección, los puntos de recolección están controlados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Eso garantiza determinadas cosas: control de lixiviados, control de disposición de residuos, que antes era... es una larga historia, no quiero... Ya he dado muchas charlas en la DAI sobre este tema, y es una historia bastante interesante. Sobre todo el origen, hasta el 87, en Uruguay, en Argentina, no había control de los residuos hospitalarios adecuados. Después empezó a aparecer un movimiento que se generó por la SUAI y por la DAI, ¿verdad? Que empezamos a empujar a que hubiera controles, porque si no, esto era tierra de nadie, ¿verdad?
Gracias, gracias Paco. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Plutarco, Hugo. Plutarco, adelante. Dele la palabra a Hugo, yo me quedo de último. Hugo, por favor, adelante. Tienes tu micrófono apagado, Hugo. Ahí ya. Bueno, muy agradecido, Paco. O sea, fue muy buena, excelente la conferencia. La necesitamos aquí en Colombia y lo felicito y que se vuelva a repetir con otros temas. La pregunta, pues yo tengo varias, pero creo que la más importante, que tengo una duda y lo felicito porque me gusta que dice que allá trabajan con un grupo interdisciplinario de trabajo. Lo felicito por eso, porque la arquitectura hospitalaria es de trabajar en grupo interdisciplinario y todo para que salga un buen proyecto. Pero con respecto a mi pregunta es que he notado en muchas conferencias y en muchas áreas que no se habla, porque todo proyecto nace de una necesidad y de acuerdo a la patología y demás, pero nunca se habla de un estudio de prefactibilidad, donde está contemplado el programa médico arquitectónico, el presupuesto, las normas, en fin, nunca se habla de eso. Estamos fallando, no sé, yo he notado que estamos fallando. Para que se concluya un buen proyecto, se debe tener desde inicio, con un grupo interdisciplinario, la elaboración de un estudio de prefactibilidad muy bueno. Esa es mi pregunta. Entonces, no sé allá cómo trabajan para que salga un proyecto excelente. En la práctica fue lo que mostré, o sea, en los dos casos hubieron estudios de prefactibilidad. Nosotros definimos las necesidades del proyecto y los costos finales del proyecto, para que el que iba a hacer la inversión supiera a qué se iba a enfrentar. Pues el peor problema es cuando uno dice, voy a gastar 10 millones de dólares y termina saliéndole 50 millones de dólares. Mire, les pongo un ejemplo. Mi primer trabajo en un hospital empezó el 7 de enero del año 1980. Yo me recibí el 12 de noviembre del año 1979. Y el 7 de enero, del año 80, empecé a trabajar en un hospital, un mega hospital. Era el Hospital Central de las Fuerzas Armadas del Uruguay, en época del proceso, le dicen unos, de dictadura le dicen otros. En el año 1900, a fines del año 1980, el proyecto parecía la Torre de Babel. Entonces se pidió autorización de aquel momento se le pidió a la Junta de Oficiales Generales la autorización para pasar al proyecto con un costo de inversión de 100 millones de dólares del año 1980. Miren de qué estamos hablando. Era un disparate total. Nos juntamos todos los arquitectos que estábamos trabajando en eso. Yo era el más pinche de todos los arquitectos, porque cuando arranqué en esto, tenía 2 meses de arquitecto, con una experiencia anterior de años, familiar, pero de hospital de cero. En el Uruguay además había muy poca experiencia, era una cosa que era... y llegamos a la conclusión de que eso era una locura. Hacer un hospital de 100 millones de dólares, un hospital gigante, que después no iba a haber ni recursos humanos ni dinero para mantenerlo. Bueno, al final todo eso fue cambiando y en el año 82 se produce la rotura de la tablita, o sea que el dólar pasó de 10 pesos a 30 pesos en una semana, y los 100 millones de dólares eran una utopía, ¿verdad? Entonces se hizo una nueva propuesta, y la nueva propuesta, me acuerdo de las cifras porque forman parte de la anécdota, fueron 9.800.000 dólares. Ese era el nuevo proyecto del hospital militar. Aquel, en vez de 100 millones, era 9.800.000 dólares. Con lo cual se empezó a hacer eso. Yo me fui el 1 de mayo del año 2003. Pasé a retiro, o sea, me jubilé, no sé cómo se dice en otros lados, en aquel momento. Cuando yo me fui, aquellos 9.800.000 dólares, todavía no habíamos llegado ni a la mitad del proyecto y ya llevábamos gastado 58 millones de dólares. ¿Ah? Esa es un poco la respuesta de los errores que no hay que tener.
las cosas salen lo que salen. Y si uno quiere inventarles un precio para estimular al político para que las cosas se hagan, está equivocando el camino. ¿Está? Y siempre hay acciones políticas, en lo privado y en lo público. Siempre hay acciones políticas. Porque la gente se quiere convencer, todos somos, los que sean arquitectos, ¿cuántas veces habrá llegado a que quieren hacer una casa y la gente le dice, ¿cuánto sale la casa que me quiero hacer? Y sale 100 pesos. Y después resulta saliendo 200 pesos. Entonces, bueno, pero usted lo que pasa es que cambió la cerámica y cambió la grifería. No es así, en realidad es que uno tiene que trabajar con números reales. Estos dos proyectos que yo expuse son proyectos reales, con presupuestos reales. Y la gente no se llevó ninguna sorpresa. Y eso es bueno, da confianza. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Jairo Hernández, quisiera preguntar algo. Gracias, muy buenas tardes a todos los compañeros y en la charla de hoy. Muchas gracias, Paco, por tu tiempo, por compartir tus experiencias, lo cual alimenta pues en muy buena parte nuestros puntos de vista y aportan muchísimo. Gracias. Quiero preguntarte algo respecto al primer ejemplo que expusiste, que es la ampliación del hospital que han hecho en varias etapas y te referías a la última en la cual participaste. La pregunta específica es, ¿cómo se manejó en esa ampliación todo el tema de conectividad de la etapa nueva con el resto del hospital? No tanto en su diseño y en su funcionalidad, como sí en todo el tema de las redes, por ejemplo, gases medicinales, aires acondicionados, las redes eléctricas y sanitarias, los mismos sistemas de monitoreo, control, en fin, si él funcionó como una unidad completamente independiente o se tuvo en cuenta todo el tema de redes de las etapas anteriores y si se desarrolló de esa manera, cómo se logró hacer ese empalme sin generar traumatismo ni suspender servicios de lo que ya estaba funcionando en la prestación del servicio hospitalario. Son varios temas en uno, la pregunta. Fue muy difícil porque a lo largo de todos esos años se fueron incorporando tecnologías que siempre fueron de última generación y rápidamente pasaron a ser tecnologías obsoletas, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que se refiere a la generación de energía calórica, se decidió mantener la central de calor que tenía el hospital y tuvimos que hacer una serie de conexiones por áreas que eran preexistentes. Ahí se recurrió a material importado directamente de Dinamarca con un éxito tremendamente bueno. O sea, hay un estudio inclusive que nosotros hicimos, que se publicó en la IFE, de las pérdidas térmicas de los caños originales y de los caños que pusimos, pero las mediciones fueron tremendamente positivas a favor de la decisión asumida. Eso fue con el calor. Ahí tuvimos un problema importante, y es que el edificio viejo tenía, ustedes no sé si, bueno, en algunos puntos deben de tener fríos en Colombia, que el edificio original tenía un sistema de calefacción por radiadores. El sistema de calefacción por radiadores, el termostato de todo el edificio era la caldera, ¿verdad? Entonces, cuando hacía mucho calor, bajaba la temperatura de la caldera, cuando hacía mucho frío, subía la temperatura de la caldera. Eso con los sistemas de fan coil no funciona, porque el fan coil necesita trabajar con 74 grados de temperatura mínimo, centígrados, con lo cual hubo que crear un segundo sistema, que era el sistema de los fan coils. Eso fue todo un problema, porque había que hacer coexistir. La central de calor estaba dada por una central de vapor, y esa central de vapor iba a generar en una temperatura variable para el edificio viejo y en una temperatura constante para el edificio nuevo y todos los servicios nuevos. Luego de muchos avatares, eso se pudo cumplir y está funcionando bien. El segundo problema que nos encontramos era el frío. El frío, nosotros optamos por tener una central de generación de frío
que se ubicó en el edificio nuevo, que es la primera etapa de esa central de frío, que después, cuando se haga el edificio, el segundo edificio donde está el bloque quirúrgico, se va a hacer la generación de frío de ese sector, y se va a hacer por ley. Nosotros tenemos obligación de producir calor por sistema solar. Eso es una ley que el que la creó no se dio cuenta de las repercusiones que tiene, pero bueno, es una ley y hay que hacerlo. La etapa de frío, lo mismo, o sea, funcionó muy bien desde el arranque, no ha tenido ningún problema. El problema más grave fue con las comunicaciones. Las comunicaciones que son fundamentales para lo que es un hospital, las comunicaciones eran la suma de distintos sistemas. Las compañías telefónicas que no querían dejar para que se pasara la tecnología IP, entonces siempre hacían una propaganda hacia el contra de la IP y todo eso, y bueno, nosotros ahí incidimos en que toda la comunicación fuera IP. Nosotros hicimos todo un backbone adentro del edificio, que por supuesto el edificio viejo gradualmente la vamos incorporando, una arquitectura con un backbone de fibra óptica que recorre el edificio en dos direcciones, con un sistema de energía eléctrica destinado a ese backbone, y de ese backbone nosotros vamos para nodos concentradores, y esos nodos concentradores van distribuyendo las comunicaciones adentro del hospital. Ahí hay diferentes tipos de tecnología que se han ido mezclando. Yo tengo una influencia muy grande de uno de mis hijos que se dedica al tema de comunicaciones, y siempre me ha llevado al convencimiento de eso. Probamos en algún momento de poner tecnología de fibra óptica de punto a punto, desde el nodo concentrador hasta los puntos de terminales, y el costo era el triple prácticamente, era una tecnología bastante desconocida, así que llegamos a que la solución más simple era la solución tradicional de UTP, categoría 6, mejorada en algunos casos, y una gran difusión de la distribución de sistemas de comunicación adentro del hospital. Por lo pronto nosotros cumplimos la norma ICBN 95, con lo cual tenemos prácticamente todo el hospital, en lo nuevo y en lo viejo, tenemos puntos de contacto de UTP de todos los servicios. Eso permitió, a la pregunta que me hicieron hace un momento, nosotros, áreas de internación general, como teníamos todos los puntos muy bien conectados, pudimos transformar un piso entero en CLI. O sea, simplemente haciendo que se monitorizaran los pacientes directamente sin hacer ningún tipo de modificación. Lo único que fue es ir a los nodos concentradores y darle la orden al nodo concentrador de que determinados puestos de conexión trabajaban monitores y trabajaban sistemas de visión. Y después lo otro fue la electricidad, o sea, la electricidad que nosotros nos enfrentamos era, fíjense que nos encontramos con un centro asistencial que tenía sistemas que funcionaban con 500 voltios, sistemas que funcionaban con 110 voltios, sistemas que funcionaban con 400 voltios y sistemas que funcionaban con 220 voltios. ¿Tá? Y aparte, las alimentaciones eran o en 220 voltios a nivel de la red urbana, o en 6000 voltios también de la red urbana, y tuvimos que unificar todo a 6 kilovoltios, y en el camino nos cambiaron a 20 kilovoltios, y adentro del hospital tuvimos que reorganizar la estructura eléctrica. Fue un trabajo difícil, pero digo, al día de hoy prácticamente el 90% del hospital ya está trabajando en 380 voltios, algunos sectores quedan en 220 voltios, y hemos aprendido muchísimo de eso. Yo tuve la reconversión del sistema eléctrico del hospital de clínicas, que eso es realmente grande, y que bueno, se pudo hacer también con el mismo criterio, ¿verdad? No es fácil unificar las redes eléctricas, no es fácil unificar las redes de comunicaciones. No sé si responde la pregunta. Sí, Paco, muchísimas gracias. Muy bien, ¿quién más tenía? Stephanie me había levantado la mano antes, y luego Plutarco. Stephanie, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Arquitecto, muy feliz de escuchar su ponencia. Aprendí mucho, espectacular todo lo que nos presentó, entender un poco cómo funciona el sistema de salud en Uruguay. Mi pregunta es, desde el punto de vista de esa interdisciplinaridad que habló, todos los asesores que ayudan a complementar y dar el mejor diseño, asesores de bioclimáticos, acústicos,
cómo es la normativa en su país en términos de acondicionamiento, de mejorar el confort para los pacientes, en términos de temperatura, iluminación y puntualmente en la acústica, aparte de manejar o tratamientos de aislamiento entre un área y el otro, o desde el exterior al interior del hospital. ¿Hay algo que sea exigido por la ley de acondicionar los niveles de decibeles, por ejemplo, en una sala de cirugía, en una sala de espera, o son complementos que cada arquitecto decide dar a su diseño, más no son ley? Ay, sí, por supuesto. Por eso, en el segundo ejemplo, mencioné, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esa es una normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece los límites acústicos que tiene que haber en cada ambiente. Y los límites acústicos que tiene que haber entre ambientes los define el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que define cuál es la transmitancia máxima que tiene que haber en determinados ambientes. Eso obliga que las puertas sean especiales, ¿verdad? Porque uno no le da mucha importancia a esas cosas, y después en la práctica empiezan los reclamos laborales, ¿verdad? Porque la persona que se siente en el ámbito laboral, que se siente agredida con su confort de trabajo, lo primero que hace es reclamar al Ministerio de Trabajo, y después hay que arreglar cosas que son difíciles. Sí se deben de cumplir esas cosas. Hemos descubierto algo muy interesante a partir de eso. Nosotros en obra es obligatorio tener sonómetros. Los sonómetros están calibrados. Si eso es por ley, porque además el SUNCA, que es el Sindicato Único de la Construcción y Anexos, tiene controladores de calidad ambiental. Entonces las empresas tienen sonómetros. Y salen caros. Un sonómetro tiene que estar calibrado y certificado por la dirección del Ministerio de Industria y Energía en este caso. Y sale, un sonómetro sale $5.000, no sé cuánto sale ahí, un sonómetro de verdad. Y lo que hemos descubierto es que el iPhone tiene un programita que mide exactamente igual que el sonómetro. La diferencia prácticamente es que el iPhone no está certificado y el sonómetro sí. Pero créanme que es muy parecido. Y cuando uno va y dice, bueno, voy a poner los niveles que pide el Ministerio de Trabajo, uno se da cuenta de que eso es imposible, que no existen esos niveles. Porque lograr 45 decibeles, por ejemplo, para nosotros, por la reglamentación, 45 decibeles es el máximo que tiene que haber en la noche en los ambientes. El problema más grande que teníamos nosotros eran las etapas de frío trabajando de noche, porque los chillers tenían que tener protección acústica para la noche, porque si no el vecindario podía llegarse a quejar. Hasta ese nivel llegamos, ¿verdad? Sí, pero hay mucho control de ese tipo de cosas. Excelente, vale. Muchas gracias. Plutarco. Paco, siento que los programas médico-arquitectónicos los elaboran un equipo interdisciplinario de profesionales que intervienen en el proceso del diseño arquitectónico. ¿Quién avala ese estudio finalizado? ¿Alguna entidad oficial llamada ministerio o quién? ¿Y en qué momento los aprueba? ¿Antes de que se dé el contrato del diseño o al final? Gracias. Para construir un hospital tiene que tener el aval del Ministerio de Salud Pública. O sea, yo no puedo hacer un hospital y después lo llevo a habilitar. Lo primero que se hace es someterlo a consideración del Ministerio de Salud Pública. Como el caso del Banco de Seguros del Estado era un concurso, lo que se hizo fue involucrar también al Ministerio de Salud Pública en el jurado. El jurado que determinó quién era el proyecto ganador tenía que participar también alguien del Ministerio de Salud Pública, con lo cual él iba a hacer las observaciones propias del Ministerio de Salud Pública antes de adjudicar el proyecto. Pero previo a la adjudicación, previo al llamado, se involucró al Ministerio de Salud Pública, formó parte de quien elaboró las bases, formó parte para que las bases no salieran con falencias. Además, nosotros una de las cosas que hicimos hincapié es darle la normativa filtrada a todos los arquitectos que concursaban para que cumplieran la normativa del Ministerio de Salud Pública. Pero sí, los hospitales los aprueba el Ministerio de Salud Pública. Por el tamaño del Uruguay, no tenemos entidades en salud, por ejemplo. En Argentina, por ejemplo, cada provincia
tiene su Ministerio de Salud y después hay un Ministerio de Salud Nacional. En Uruguay hay un solo Ministerio de Salud y las normas departamentales están dependiendo de lo que diga el Ministerio de Salud. No sé si queda claro. Pero cuando no son de hospitales del Ministerio de Salud, sino instituciones privadas. Todas pasan por el Ministerio de Salud. Todas pasan por el, si no los habilitan. ¿En qué momento esos programas médico-arquitectónicos deben entregarse al contratista que va a hacer los estudios del diseño? ¿Antes de hacer la contratación o después de hacer la contratación? Lo que pasa que cuando, o sea, a ver, hay una etapa de contratación que es con el proyecto elaborado. O sea, el proyecto elaborado se somete a la consideración del ministerio y el ministerio lo aprueba o no lo aprueba. Y uno tiene que corregir las cosas que el ministerio, antes de llamar a licitación. Ya. Ah, bueno, gracias, Paco. ¿Quién más quiere rajar aquí al arquitecto Paco? Bueno, espero que no se corte. No, es que lo que tú dices, Plutarco, como esto fue resultado de un concurso, entonces supongo que hicieron el programa médico arquitectónico desde lo que hizo Paco y lo distribuyeron entre todos para que... ¿Sí estoy en lo cierto, Paco? Sí, sí. O sea, todas las empresas tienen que cotizar lo mismo, porque si no, hay el programa, o sea, el programa contenía los locales, las áreas de los locales, la interrelación más importante entre los locales y las condiciones básicas, bueno, las acústicas, las eléctricas, el tipo de cañerías que tenía que tener, el tipo de electricidad, el tipo de generación térmica que tenía. De eso se le dio a todas las empresas. Todos cotizaron lo mismo. Todos cotizaron lo mismo. O sea, con distintos diseños, pero cotizaron lo mismo. La otra pregunta que quería hacer es, ¿eso que tú estabas mostrando está hecho en Revit? ¿Cuáles? Los dos son. Los dibujos. Sí, ¿están montados en el software de Revit? Sí, sí. Ok, ok. Sí, nosotros estamos incursionando en el tema Revit ya hace unos 15 años. No es simple, no es simple. Porque una cosa es el Revit por la galería, que eso es facilísimo, y otra cosa es el Revit de verdad, el que se usa para definir un proyecto, ¿verdad? Pero para ahí dependemos de un montón de cosas. O sea, nosotros ahora estamos incorporando para nuestros clientes todo en BIM. Pero para eso uno necesita que el proveedor de determinados equipos de sus especificaciones en BIM, si no, no sirve de nada. Si a mí viene Philips y me da un neuroangiógrafo y me dice, mira, te lo doy en PDF, ¿a mí de qué me sirve? Si yo no lo puedo pasar a BIM. Yo lo necesito en BIM. Y en general hay gente que no quiere pasar sus dibujos en BIM. ¿Por qué? Piensan que hay un montón de cosas que son copiables, no sé realmente. Esa es la realidad de la milanesa, como decimos nosotros, ¿no? Pero sí, el BIM, el Revit, el Tecla, lo que usen, ¿verdad? O sea, porque BIM puede ser utilizado un montón de programas accesorios. Nosotros hemos trabajado algunos proyectos con Tecla, otros con Revit, y son tremendamente útiles, pero todo el mundo tiene que usarlo, ¿verdad? O sea, no es que lo haga el arquitecto y después el ingeniero de térmico lo hace en las rayitas comunes y vulgares y lo pasa en AutoCAD, no. O es todo el mundo o no es nadie. O no es nadie, no. Digo, pero si no es todo el mundo, no se cumple la función que pretende el BIM. A mí me ha pasado directamente, hablando de eso, Marta y Paco, que efectivamente se pide que sea en Revit, que sea en BIM, y efectivamente se hace en 3D, se entregan los dibujos en 3D, pero resulta que para efectos de la mayoría de personas en obra hay que generar esos dibujos en 2D. Entonces, cuando dibujas en Revit, en 3D, y lo vas a pasar a 2D, no te quedan exactamente los dibujos como deben ser. Es decir,
quedan exactos como si fueran en 3D, pero al dibujarlos en 3D una cosa, por ejemplo, encima de otra, porque tiene altura, entonces no se te va a ver bien en 2D. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que volver otra vez a hacer unas modificaciones para que en 2D se vean bien. Mi experiencia de hace 2 años hacia acá es que siempre que se pide en 3D, en Revit, al menos el dibujo, es mejor pues cobrar un poquito más porque efectivamente se necesita hacer un dibujo bien hecho en 2D para que se identifique muy bien sobre papel y un dibujo en 3D para que sirva precisamente para el sistema BIM y poder cruzar con otras tuberías y con otras cosas. Así que... Bueno, lo cierto es que digamos que cuando tú dibujas en Revit, bueno, yo manejo Revit y AutoCAD, tú le das capas y le das manera de hacer los cortes y la visualización, ¿sí? Para poder mandar los planos a 2D. Revit tiene muchas ventajas, lo que pasa es que aquí nosotros todavía no hemos llegado a consolidar este tipo de dibujos, inclusive en AutoCAD también puede ser, lo que pasa es que Revit se ha convertido en una herramienta como más cómoda por la integralidad que te da con el manejo del presupuesto, con el manejo de cantidades y con todo eso. Pero sí puedes tú cuando estás haciendo los planos generarle las capas de visualización para sacar planos desde Revit. Hay mucha gente que todavía te dice, no, mándemelos en AutoCAD porque para la edición o para cosas de esas. Pero en lo posible sí, o sea, si uno puede coordinar todo el proyecto en Revit, es mucho mejor. Claro, mucho mejor, sí, de acuerdo. El asunto es que a veces, como dice Paco, pues todos los integrantes tienen que estar en el mismo cuento, ¿no? O sea, si hay unos en 2D solamente y otros en 3D, la cosa se empieza a complicar. La otra cosa que quería decir referente a lo que preguntaba la ingeniera de los espacios con formas circulares, sí hay varios proyectos, inclusive aquí en Colombia hay un centro, era un hogar geriátrico, finalmente terminó siendo un hospital de salud mental, no un hospital, sino como una zona de salud mental, por los lados de San Blas. El hospital de Cajicá también tiene elementos circulares, pero lo cierto es que cuando uno utiliza este tipo de formas, especialmente en la distribución de habitaciones y esas cosas, pues no es sencillo, porque acomodar equipos y acomodar ciertas cosas no es sencillo en espacios que tengan fondo circular. Era eso lo que quería decir. Ya no hablo más. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo quiero hacer Gracias. ¿Quién mencionó? Yo, no, sencillamente aprovechando aquí el desorden un poquito, en la compañía para la que estoy, Saint-Gobain Ecofom, tenemos todas las soluciones acústicas en BIM a su disposición para el que lo desee explorar. Y también, pues, bueno, esa era la cuña publicitaria. Y veo que en el chat hay una pregunta que dice Pablo, consulto, ¿recordarán alguna referencia para buscar los caños que indicó de Dinamarca cuando el arquitecto Paco habló de un proveedor? Logstor. La empresa que usamos nosotros es Logstor. Logstor, la empresa nuestra tiene 2 áreas. Un área que es salud y un área que es alimentación. Y en el área de alimentación trabajamos para empresas multinacionales. Una de las empresas multinacionales que trabajamos es para una empresa danesa, que se llama Obosan. Se llamaba Obosan, después fue Lactosan también. Ahí fue la primera vez que vi una máquina de romper huevos, porque la hacían huevo en polvo, entonces ahí aprendí que había máquinas para hacer eso, ¿no? No, pero la gente de Dinamarca nos incursionó con materiales de muy buena calidad, sobre todo toda la parte en el sanatorio del SMI, todos los desagües son acero inoxidable. El costo fue muy, muy inferior a lo que es el costo tradicional en caños de hierro fundido. En los hospitales, usar caños de PVC
o de polipropileno como desagüe tiene sus grandes problemas, ¿verdad? Sobre todo que uno no controla las temperaturas ni tampoco los productos. Yo hace años, cuando empezamos a usar caños de plástico, hicimos un área muy grande de anatomía patológica y echaban el formol adentro de los caños y bueno, duraban creo que 2 tarros de formol y se deshacían los caños. Entonces ahí usábamos caños Blucher, seguramente que en Colombia hay, y usamos caños preaislados del Logstor, que es una empresa... Paco, ¿vos pudieras escribir el nombre de Masca en el chat de aquí de... Sí. Y así ya queda totalmente claro. Súper, muchas gracias. Logstor, esta es la empresa. Logstor. Perdón, Paco, una preguntita. ¿Allá en Uruguay separan las aguas jabonosas a las químicas? No. Grave. No, Aquí en Colombia estaba pensando en eso. Yo la otra vez sugerí, cuando yo trabajaba en el Seguro Social, en el CAN, sugerí que en Cartagena, en varios proyectos, se separaran las aguas jabonosas a las químicas. Porque es que el nitrato de plata está, y todo lo que es imágenes diagnósticas, lavandería, en fin, contaminan mucho. Entonces todo se va a los ríos, contaminan los ríos. En el interior del Uruguay hay sistemas separativos, o sea, sistemas que obligan a que lo que es residuos domésticos vaya por el sistema y el resto vaya superficialmente, aguas pluviales y eso. Y se cobra por metro cúbico emitido, ¿verdad? O sea que la gente está muy interesada en que el agua esté controlada. Pero no hay. Nosotros hemos tratado de hacer sistemas separativos, no es tan fácil, porque deberíamos, por ejemplo, las aguas grises, la idea del Banco de Seguro del Estado fue hacer un sistema separativo, usar las aguas grises para riego, no se terminó cumpliendo eso. No es tan fácil, además existe la tentación, porque acá está la idiosincrasia nuestra, o sea, en Japón, por ejemplo, las aguas grises, el que se baña en el piso de arriba, el agua va a parar al water, a los inodoros de los pisos de abajo. Pero lo que pasa es que el japonés es ordenado, no se le ocurre orinar en la ducha, controla un montón de cosas que acá, bueno, yo no sé cómo será en Colombia, acá no me parece que sea muy viable, ¿verdad? Vamos a ser realistas, hace falta, igual que en el residuo, hace falta una conducta ciudadana que no está muy desarrollada, por lo menos en el Uruguay no está muy desarrollada y no creo que en Colombia sea muy distinta. Y la otra preguntita, por asepsia, ¿ustedes manejan los colores dentro de un espacio en los hospitales? Porque los colores son muy importantes, el manejo de colores en un hospital son muy importantes por asepsia. No sé a qué se refiere con el tema del manejo de los colores por asepsia. Sí tenemos control de colores para áreas, para vestimentas, en todas las áreas de trabajo, para vestimentas de las personas que están en determinadas funciones, sí. Pero de colores por asepsia no. Tipos de materiales sí. Colores no necesariamente. Muy importante manejar ese aspecto. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué los vinos vienen en botellas de vidrio verde o oscuro? Entonces, lo mismo debería pasar en los hospitales. ¿Por qué X o Y espacio debe tener X o Y color por asepsia? Es bueno investigar. Yo he querido hacer un grupo de investigación hospitalaria. Va a tener que hacer una conferencia, Hugo, de cómo es el cuento de los colores por asepsia, porque yo tampoco sabía. Sí, ¿cuál color produce hongos? ¿Cuál color es el atractivo para las bacterias? Detesto aquí, honestamente, los quirófanos blancos que los he visto. El color de los quirófanos blancos, eso es de lo peor. Pero la gente lo ve como bonito. Aquí yo tengo una propaganda de mis puertas. Mis puertas sí han hecho estudios de que ciertos colores evitan la propagación o la reproducción de bacterias o virus, y es por los colores. Y además se da la tranquilidad al usuario, ¿no? O sea, el ambiente, tratar de que sea muy tranquilo para que todo esté más calmado. La parte Eso hace mis psicológica, puertas. en un cuidados intensivos, en cualquier parte, la parte psicológica es importantísima por los colores.
y hasta la música es importantísima tener en cuenta en un hospital. Bueno, hay muchas cosas importantes. Ok, gracias. Listo, Hugo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señores? No. Bien. Darle las gracias a Paco por su aporte y por su intervención, que es de mucha importancia en estos charlas técnicas y conversatorios para poder complementar lo que todo el mundo sabemos y no queremos decir o lo decimos sin tanta publicación. Pero de viva voz es muy importante, Paco. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Muchísimas Yo traté- gracias.